Muchísimas gracias por la invitación. Felicitaciones a Auder por esta organización de este Congreso Latinoamericano que la verdad es un buen mojón en el año que a nosotros nos permite poder frenar un poquito en la agenda diaria y poder, bueno, hacer un análisis, un balance a medio año de las cosas que hemos hecho y de las cosas que estamos pensando hacer. Y es un muy buen ejercicio, les confieso. Además, sé que ha sido una jornada muy exitosa y esperemos terminarla de muy buen modo. Estamos un poquito complicados de tiempo. Yo lo que les propongo para charlar es, bueno, traer algunos temas que son parte de nuestra agenda cotidiana, que son parte del trabajo que hacemos en la Dirección de Energía del Ministerio de Industria, Energía y Minería, que me parece que pueden ser interesantes para ustedes, para quienes nos están siguiendo a través de las redes aquí en Uruguay y en buena parte del mundo. Así que les propongo en ese caso contarles algunos temas que he priorizado de nuestra gama amplia de temas de agenda para que podamos intercambiar y bueno, y luego cuando vengan las preguntas profundizaremos en aquellos que a ustedes más les interesen. Les propongo unos 10 temas, algunos van a ser titulares, no quiero repetir muchas de las cosas que ya han visto durante la jornada, sé que han estado trabajando en diversos temas bien interesantes y profundizando en ellos, así que simplemente quizás alguno a modo de repaso nada más. Pero en definitiva les propongo hablar de movilidad eléctrica, de eficiencia energética, de los excedentes y acumulación de energía, del funcionamiento de los mercados energéticos, del apoyo y la vinculación externa, de los proyectos de innovación, de capacitación, de los certificados de energías renovables, de los apoyos sectoriales y de una herramienta que nos parece interesante que estamos llevando adelante nosotros en la dirección, que es el monitor energético. Arranco por movilidad. Ahí, bueno, es uno de los puntos altos de nuestra agenda. Creemos que la descarbonización del transporte es algo que necesitamos impulsar los gobiernos, que no lo podemos hacer solos, que lo tiene que hacer mayormente el sector privado, pero que los gobiernos tenemos la obligación de poner las bases y poner todas las opciones sobre la mesa de manera que el mercado, los agentes, las personas tomen sus decisiones y tengan sus mejores opciones a la hora de movilizar su mercadería, de trasladarse de un punto al otro, de llevar adelante sus trabajos y sus familias. Entonces, ahí lo que vemos son tres grandes componentes, a grandes trazos, tres grandes componentes de lo que es la movilidad eléctrica, que va por un lado en lo que tiene que ver con la infraestructura necesaria para que la movilidad eléctrica se desarrolle, en una segunda instancia la oferta y en una tercera instancia la demanda. En la primera es donde más responsabilidad, entiendo, tenemos desde el gobierno, es decir, que exista la infraestructura necesaria para que la movilidad eléctrica sea una solución y no un problema, para que sea una realidad y no una cuestión de futuro y que alguna vez quizás suceda. De ese modo, ha habido un desarrollo bien interesante en el país en lo que tiene que ver con la red de cargadores que ha desarrollado UTE, que, como ustedes saben, la conocen, o si no la pueden visitar en la aplicación de UTE o en la página web de la propia empresa, con una red de cargadores desparramadas por todo el país. Son cargadores de corriente alterna, que se lo pueden encontrar en distintos departamentos, en todos los departamentos, y que permite, bueno, tener allí un acercamiento interesante al tema, ¿no? ¿Qué es lo que nos está faltando, a nuestro entender, en cuanto a la infraestructura de carga? Es tener más red de cargadores de corriente continua. Y para eso es parte de nuestro trabajo y estamos en proceso de analizar de qué manera podemos
tener por lo menos la red mínima básica de cargadores de corriente continua. Y déjenme aprovechar esta oportunidad para decirles a todos aquellos miembros del sector privado, empresas que deseen desarrollar una red de corriente continua, de cargadores de corriente continua para vehículos, que cuentan con nosotros para ponernos a trabajar codo a codo y buscar las formas de que esto sea una realidad más temprano que tarde y que podamos tener esa red de manera de seguir avanzando en que esto sea una solución y no un problema, y que esto sea una realidad hoy y no una cuestión a futuro. Tenemos allí cuestiones de reglamentación, que también las tenemos análisis, y nos interesa que en ese sentido hayan las más amplias opciones. No queremos que esto dificulte el desarrollo del mercado y por lo tanto dificulte el objetivo primario de poder tener esa red de cargadores que necesitamos, como vengo de decir. Respecto a la oferta, bueno, allí se viene desarrollando a medida que la tecnología va avanzando, a medida que las industrias automotrices van expandiendo sus áreas de negocios a regiones como la nuestra, la posibilidad de ir incorporando distintos vehículos, tanto de uso familiar como empresarial, de vehículos eléctricos. Hemos tenido la suerte de que algunas empresas muy importantes europeas, permítanme nombrarlas, pero bueno, creo que es bueno decir que tanto Volkswagen como Peugeot han elegido Uruguay para hacer sus primeras experiencias en Latinoamérica de vehículos eléctricos. Y eso es en reconocimiento de lo que ya se viene haciendo desde hace mucho tiempo y también de la visualización que tiene el país hacia dónde quiere ir. Entonces, para nosotros esto es muy importante y estamos, por supuesto, deseosos a que esa oferta se amplíe y vaya creciendo. Y luego, obviamente, tiene que haber una serie de estímulos que también los tiene que haber para el lado de la demanda, es decir, estímulos para que los ciudadanos en sus decisiones de compra y las empresas en sus decisiones de negocios y de compras vean en la movilidad eléctrica una oportunidad y una opción conveniente que, en definitiva, se transforme en esta realidad, ¿no? Y el objetivo, por supuesto, que tenemos, como decía, descarbonizar la matriz de transporte, lo vemos con muchísimas ventajas, ¿no? En ese caso estaremos, cuando esto se masifique y sea una realidad más tangible, modificando lo que es un energético que hoy importamos y que estamos sujetos a los precios internacionales, por otro que tenemos y que generamos en nuestro propio país. Estamos impulsando en este sentido también movilidad eléctrica en pequeños vehículos matriculables, motos y triciclos, pensando también en familias y en empresas. En el mes de octubre, el mes próximo, estaremos seguramente anunciando un plan en ese sentido. Un poco más adelante también vamos a estar anunciando un plan para lo que tiene que ver con el estímulo e incentivo a la instalación, incorporación de minibuses o microbuses, sobre todo pensando en el interior del país. También en cuanto a la renovación de flotas de taxímetros. Y acá una medida que ya estamos instrumentando y a fines de este mes vamos a estar anunciando. Ustedes conocen la herramienta de los certificados de eficiencia energética que da nuestro ministerio. Allí estamos mejorando lo que son las condiciones de acceso, por ejemplo, de acceder al certificado por parte de los taxímetros, simplificando lo que es el trámite de acceso al certificado y, por lo tanto, reduciendo lo que es un costo que hasta ahora venían teniendo las empresas, estandarizando lo que es la presentación para acceder al certificado. También trabajando en lo que tiene que ver con la renovación de flota del transporte público colectivo. Y allí, como ustedes bien saben, hay una ley que habilita esto. Estamos buscando las formas, desde el punto de vista financiero sobre todo, para seguir incorporando transporte público colectivo a lo que es la renovación por eléctricos.
Con este objetivo también, ya va a ser un año, hemos formado la Mesa de Movilidad Eléctrica, que Auder recientemente además se ha incorporado con muy buenos aportes, justamente para ver esto, ¿no? Para tratar de analizar, de poder tener con el sector privado los intercambios necesarios para ir recabando cuáles son las barreras que tenemos para la profundización de la movilidad eléctrica en el país. A su vez tenemos desde el ámbito público un grupo interinstitucional de transporte que también coordinamos nosotros, donde nos permite tener entonces las dos miradas, la del sector público, donde hay una cantidad interesante de actores públicos que intervienen en el tema, y la mirada desde el sector privado desde el punto de vista de lo que decía de la movilidad eléctrica. Segundo tema, eficiencia energética. Allí tenemos una agenda muy amplia. Nosotros, por mandato legal, además tenemos determinadas obligaciones para llevar adelante en cuanto a la eficiencia energética. Mencioné recién, por lo que decía de los taxis, los certificados de eficiencia, ustedes los conocen. Estamos, como les decía, simplificando lo que es la presentación para las empresas, estandarizando medidas para que pueda ser más accesible. Tenemos este año la 12ª edición del Premio Nacional de Eficiencia, es una política que hemos mantenido y que nos parece interesante, concurso de eficiencia energética con los chicos de secundaria, UTU, tanto público como privado. Hemos este año lanzado un programa que hemos llamado Localidades Eficientes, donde a través de los gobiernos locales y los gobiernos departamentales hemos invitado a que se presenten ideas, primero, de eficiencia energética a lo largo y ancho del país, y luego, en aquellas que han sido seleccionadas, pasan a una fase de proyectos para después llevarlos a cabo con apoyo económico por parte del Ministerio. Ahí tuvimos una muy buena recepción, tuvimos casi 40 propuestas a lo largo y ancho del país en 17 departamentos, de las cuales se seleccionaron 20, que en el mes de octubre, los primeros días de octubre, vamos a estar haciendo el lanzamiento de cuáles son esos 20 proyectos y de qué consta cada uno, para que a lo largo y ancho del país también estos conceptos de eficiencia energética vayan penetrando, y además con un componente interesante que es la participación del sector privado o de sectores no públicos. Es decir, acá promovimos esta herramienta a través de los gobiernos locales, a través de los gobiernos departamentales, pero les pedimos que tuvieran también una contraparte de la comunidad, que puede ser de la sociedad civil, que puede ser de las empresas de las localidades, de manera de poder integrar a la comunidad a los conceptos de eficiencia energética. Seguimos trabajando en temas de etiquetado también. Uno de los etiquetados que estamos trabajando es el etiquetado de vehículos. Estamos trabajando también el etiquetado de lámparas LED, de manera de poder ir certificando nuevos, elementos, agregándole a los que ya tenemos. Hemos lanzado algunos pilotos de eficiencia energética en algunos sectores productivos, por ejemplo, en tambos y en granjas. Estamos llevando adelante, a través de técnicos a cargo del Ministerio, visitas a estos establecimientos para conocer y ver en esta experiencia piloto, cercana a unos 100 tambos y unas 100 granjas, cuáles son aquellas medidas que se pueden llevar adelante para que esos emprendimientos productivos puedan convertirse en eficientes y puedan ahorrar, por lo tanto, en lo que es su facturación, teniendo los mismos niveles de consumo o de producción que antes, y por lo tanto, de ese modo, ahorrando dinero. Por supuesto que todo el eje de eficiencia energética tiene un componente económico muy interesante para quien lleva adelante la medida, la inversión. También tiene un importante eje que es el ambiental. Toda medida de eficiencia energética siempre va en clave ambiental, y por lo tanto también en cuanto a la eficiencia del ahorro energético es una medida que nos permite aplazar lo que son las eventuales necesidades de generación a futuro. Es decir, esos planes de expansión que nos dicen que dentro de 6, 7, 8 años habría que instalar nueva generación, si aplicamos los conceptos de eficiencia energética y se profundizan, esos planes de expansión con la demanda actual se van a correr hacia más adelante.
Me interesa hacer este análisis de lo que estamos haciendo y mirar hacia adelante en lo que se viene también. En cuanto a eficiencia, además, otra de las cosas que estamos trabajando es ejecutando un programa que había sido firmado en la administración anterior respecto a la eficiencia energética y la eliminación de canchas de baby fútbol. Allí un trabajo muy interesante entre la UTE, la Oficina de Servicios, la ONFI, la Secretaría Nacional de Deportes y nosotros, trabajando el MIEM en iluminar canchas de baby fútbol a lo largo y ancho del país. Proyecto que además hemos evaluado entre todas las instituciones y nos parece bien interesante poder profundizar y seguir ampliando. Algunas cosas que vamos a seguir haciendo también es medidas de eficiencia en algún tipo de comercios o de medianas y pequeñas empresas. Por ejemplo, el INAC nos ha planteado la posibilidad de hacer eficiencia energética en carnicerías y vamos a estar dentro de poco. Ellos, a través de la ley de presupuesto, han tenido determinadas obligaciones respecto a carnicerías que antes eran, digamos, objetivo de los gobiernos departamentales. Vamos a hacer un convenio con ellos para hacer eficiencia energética allí. También en medios de comunicación, sobre todo el interior, y allí estamos trabajando con Dinatel y con las organizaciones de prensa, de lo que son las agremiaciones de medios, para llevarlo adelante. Estamos pensando en algunos apoyos también para esas medidas, es decir, diagnósticos. Vamos a tener, digamos, un informe de qué es lo que hay que hacer en cada lugar, pero también hay que tener los dineros para llevarlo adelante. Entonces, también estamos buscando herramientas que permitan subsidiar, aunque sea parcialmente, esos proyectos, de manera de poder, como decía, cumplir con ese objetivo de la eficiencia energética. Otro de los aspectos interesantes en esta agenda de eficiencia energética es lo que venimos desarrollando con MEVIR. Con MEVIR estamos trabajando en dos áreas fundamentales. Una experiencia piloto de casas de madera que se va a estar seguramente fin de año o enero inaugurando en el departamento de Rivera. Es una experiencia novedosa, obviamente para MEVIR, para el Uruguay, y allí vamos a estar aportando lo que es la visión de la eficiencia energética en las viviendas. Y también, a lo largo y ancho de todas las actividades que hace MEVIR, estaremos dotando de capacitación a los miembros de la familia que van a pasar a residir a esas viviendas y a su vez en hacer que esas viviendas sean eficientes desde el punto de vista energético. También hay un trabajo que se viene realizando con el Ministerio de Vivienda, con la Intendencia de Montevideo, con la Organización Internacional AICIA, para lo que es el etiquetado de eficiencia energética en viviendas, que es otra de las cosas que nos interesa. Después decía lo de excedentes y acumulación, algo decía Chaer recién, hay, digamos, allí trabajo por hacer en lo que tiene que ver con, bueno, analizar el aprovechamiento del uso de esos excedentes. Nosotros estamos embarcados en un proyecto además con Naciones Unidas de un dinero en el cual participamos a nivel mundial, que le quiero comentar un poquito de eso también, donde una de las herramientas es buscar formas de poder aprovechar, utilizar esa energía que hoy se encuentra excedentaria. Tenemos allí el desafío de analizar propuestas, tanto en las dos cosas, el uso y de lo que es el excedente y también de la acumulación. Y diariamente conocemos de algunos proyectos y se nos viene a consultar para poder justamente cumplir estas dos acciones, ¿no? El aprovechamiento que puede ser por acumulación o puede ser por otros usos y estamos al análisis y abiertos a todas las posibilidades. Otro punto es el del funcionamiento de los mercados energéticos. Ustedes lo conocen, lo saben, está haciendo un trabajo en lo que tiene que ver con los combustibles líquidos, también con la energía eléctrica y revisando y cuidando lo que son determinados subsidios que existen y que por lo tanto subsidios cruzados que sabemos que tienen una importancia alta en lo que es la agenda del país, la economía, la vida de las empresas y de las personas, así que también eso lo estamos
trabajando con mucho cuidado. Luego lo que tiene que ver con, les decía, con apoyo y vinculación externa. Creo que el panel anterior es una muestra, además, cómo la oferta y la demanda hace esa integración, ¿no? Ese pasaje de energía de un país a otro, en definitiva, hace esa integración. Nos ha tocado en alguna oportunidad tener que dialogar con nuestros pares de la región y lo hemos hecho de muy buen modo y acordando lo que son el traspaso energético, ¿no? Ya sea de energía eléctrica o de gas. Y bueno, es un aspecto que también ocupa nuestra agenda y que nos parece bien interesante. Nombraba recién lo que es el SDG Fund, que es de Naciones Unidas, un proyecto que el año pasado se embarcó la dirección, trabajando junto con UTE, con OPP. Nos presentamos a estos fondos de Naciones Unidas para justamente apuntalar o plantear acciones de innovación en energía. Después nos enteramos que se habían presentado 155 propuestas a nivel mundial, fueron elegidas 4, una de ellas la nuestra, lo cual nos puso muy contentos, muy satisfechos y muy conformes del trabajo realizado por los técnicos de nuestra dirección y los técnicos de UTE. Y de ese modo, allí vamos a estar apalancando inversiones de innovación en energía, como decía. Estamos hablando de excedentes, como dije recién, estamos hablando de movilidad eléctrica, estamos hablando del hidrógeno, que sé que hablaron bastante en el día de hoy. Todas acciones que vamos a procurar a través de este fondo que tenemos de poder ayudar a lo que son las inversiones del sector en este sentido. También tenemos algo que se va a poner en marcha dentro de pocos meses, que es el GEF 7, un proyecto que también tenemos con ONUDI, donde vamos a llevar adelante proyectos de economía circular y también uso de excedentes. En la faceta internacional también tenemos el trabajo que se ha venido desarrollando con el WEC, que Auder es protagonista fundamental. Ustedes lo conocen muy bien, están llevando adelante este capítulo uruguayo del WEC, que nosotros, junto con UTE y con ANCAP, tenemos el gusto de ser parte de esa membresía y de poder acompañar esa labor, que nos parece muy importante de manera de situar a Uruguay en el radar, digamos, internacional. Uruguay participaba desde hace mucho tiempo, no tenía esta integración que vamos a estar empezando hoy mismo, ¿no? Con ustedes como protagonistas, como decía. Sin duda, nuestro aporte y trabajo con OLADE, con IRENA, CIESUR, CIER, obviamente el propio Mercosur, Cooperación Sur-Sur, con AUSI, o sea, allí tenemos una cantidad de organismos con los cuales trabajamos diariamente y tenemos un muy buen intercambio. Y estamos ahora avanzando en una profundización, además de las relaciones con la Agencia Internacional de Energía, para poder estrechar aún más los lazos que tenemos con ellos. Déjenme comentarles, para terminar este punto, que la semana pasada tuvimos un muy buen encuentro de una mesa de diálogo de energía entre Uruguay y Ecuador también, donde han participado empresas uruguayas, aquí presentes también, en ese diálogo, y toda esa búsqueda de intercambios entre empresas uruguayas que quieran abrir sus puertas al mundo y obviamente empresas de afuera que quieran venir aquí, nos tendrá a nosotros apoyándolos para acompañar ese proceso y estamos, por supuesto, que a disposición. Y además la conducción del servicio exterior de nuestro país, como lo dejó bien claro el propio canciller en su participación la semana pasada desde Ecuador, está en ese objetivo. Después tenemos algunos proyectos de innovación, les cuento rápidamente. Está el Fondo Sectorial de Energía, que llevamos adelante con la ANIN, con UTE y con ANCAP. Unos 20 proyectos más o menos se han presentado allí. Estamos, como ustedes también saben, y repito, han conversado bastante en el día de hoy, con lo que es, en principio, el piloto de hidrógeno, pero seguramente la expansión a una producción de hidrógeno mucho más allá del piloto. Estamos de alguna manera empezando a dar los primeros pasos para poder hacer algún piloto en geotermia en el país.
Tenemos también un punto que yo les diría mes a mes nos viene llegando a la dirección, que son distintos emprendimientos privados que nos permiten analizar ideas de uso de la basura para la generación de energía, y ese es un rubro que nos interesa mucho, y también con mucho gusto hacemos esos análisis y damos la opinión técnica desde la dirección para ese tipo de emprendimientos. Decía como otro punto la capacitación, hablé de la movilidad en primer lugar, aquí hay un factor fundamental, la capacitación que necesitamos para la movilidad eléctrica. Hablaba de esos tres ejes de demanda, oferta e infraestructura, pero también el eje capacitación. Necesitamos, cuando esto se masifique, tener la posibilidad de contar en el país con personas capacitadas para poder revisar los vehículos cuando tienen una avería. Necesitamos capacitar a bomberos para cuando esos vehículos tengan un siniestro. Necesitamos, además, capacitar también a las propias empresas aseguradoras. Hace poco hablaba con una empresa aseguradora que me decían que un vehículo eléctrico cliente de ellos había tenido un leve accidente, siniestro, y como no tenían quien lo reparara, lo mandaron a arrestos y le pagaron al cliente el valor del vehículo. Entonces, esas cosas que en definitiva carecen, en ese caso el costo del seguro, son las cosas que tenemos que trabajar, y para eso estamos trabajando desde la mesa de movilidad, pero también desde la dirección, con UTU, con UTEC y con UTE, en algunos, digamos, ámbitos en los cuales vamos a tratar de empujar a que, a través de cursos, estas cosas no sucedan, y poder profundizar en esa realidad. Tenemos lo que es el CEFOMER, un centro de formación en energías renovables también, que ustedes conocen y son parte en UTEC de Durazno, donde también allí, con las cámaras empresariales, el PICNT e INEFOP, llevamos adelante estos proyectos de capacitación en energías renovables, pero también algún curso introductorio de movilidad eléctrica. Por supuesto, también necesitamos capacitación en hidrógeno, que es una tecnología que empezamos a ver la posibilidad de explotar en nuestro país. Y también capacitación desde nosotros hacia afuera en lo que tiene que ver sobre todo de eficiencia energética. Como decía, ya les conté lo de MEVIR, capacitar a las personas con charlas en lo que tiene que ver con el uso eficiente, en ese caso de viviendas, pero también en comercios para el uso eficiente, a partir de toda esta experiencia que venimos recogiendo en todas estas auditorías de eficiencia energética que hacemos. También fortaleciendo algún tipo de simulador que tenemos en la página web de eficiencia, de manera de que las propias personas o empresas puedan ingresar, plantear allí su situación y tener una especie de diagnóstico rápido de qué cosas pueden llevar adelante para mejorar la eficiencia energética. Otro tema, entiendo que hoy lo comentó, creo que Maldi en su presentación, es el de los certificados de certificados de energías renovables, que vamos a estar dentro de poco también anunciando públicamente. Desde la Dirección de Energía vamos a estar expidiendo los certificados de energía renovable, donde el cliente, el consumidor, va a saber cuál ha sido y en qué porcentaje ha sido el consumo que ha tenido, cuál es la fuente en la que ha venido, ¿verdad? Es decir, se van a acercar las empresas que ya se han acercado varias veces a decirme, certificame cuál es el origen de la energía que consumí, de dónde vino, de qué fuente. Bueno, eso lo vamos, dentro de pocos meses, vamos a estar ya pudiendo hacer esa certificación, que por supuesto es bien importante para las empresas, ¿no? Entendemos que tiene además una cantidad importante de ventajas, que también las tiene para el país, no solo para esas empresas que van a tener el certificado, sino también para el país, para lo que es la erradicación de inversiones y que puedan tener ese documento oficial que acredita el origen de la energía que están consumiendo. Lo estamos viendo en temas de hidrógeno, seguramente lo comentaron en el día de hoy, pero luego de lo que ha sido el lanzamiento, Data Room de abril, etcétera, hemos tenido una avalancha de reuniones con empresas interesados muy importantes a nivel mundial, que cuando se menciona esto de que vamos a tenerlo disponible es algo que es bien recibido y que ustedes conocen que es bien importante.
Luego, comentarles, para ir terminando, lo que son los apoyos sectoriales que se han dado. Hemos dado con esta pandemia, por supuesto, a sectores que han sido muy golpeados. Se han ido dando apoyos focalizados en lo que tiene que ver con exoneraciones, beneficios, etcétera. Estamos próximos a sacar una serie de beneficios para el sector de biomasa. Y además estamos trabajando y hemos establecido una mesa de trabajo con el Ministerio de Ganadería y con UNTE para otros sectores como los lácteos, los regantes, vitivinícolas, avícolas, que también están necesitando algún tipo de, digamos, solución mucho más estructural que los beneficios puntuales de una situación de emergencia. También allí hay un sector bien interesante que queremos trabajar, que es el de las MIPYMES, donde tenemos mucho para hacer en ese sentido, en términos de eficiencia y en apoyo y acompañamiento para que hagan esas inversiones. Por último, les comento que toda esta información y todo este trabajo que estamos haciendo y estos 10 puntos que les marqué es parte del trabajo que hacemos en la dirección, lo estamos canalizando a través de lo que es un monitor de energía que estamos sacando mes a mes, de los cuales también quiero invitarlos a todos a que sean parte. Entendemos que la información de energía es en el país abundante y que es interesante poder sistematizarla y hacerla llegar a los medios, a los formadores de opinión y al público en general de manera sistematizada para poder acercar un tema que a veces parece muy lejano, pero que sin duda lo tenemos diariamente en nuestras vidas y es muy importante tenerlo presente y claro. Así que también, Auder, les dejo la invitación para que nos acompañen en ese monitor y mes a mes podamos unir allí fuerzas en lo que tiene que ver con una comunicación de un sector que a todos nos ocupa. Muchas gracias. Muchas gracias, director. Invitamos al ingeniero Diego Oroño a trasladar al director algunas preguntas que nos han hecho. Bueno, muchas gracias, director, por la locución. La verdad que en la medida que iba avanzando iba respondiendo a algunas de las preguntas que iban surgiendo, porque la verdad que fue muy amplio en lo que se está haciendo y esperemos que se siga por esa línea. Quiero abordar 2 o 3 grupos de preguntas que de alguna manera recogen lo que la gente ha enviado a través de la aplicación y también son de interés a la gente que tenemos aquí y a todos los que nos están siguiendo por la parte web. En primer lugar, lo que tiene que ver con la movilidad eléctrica, sé que es un tema que ocupa a la dirección y también ocupa el ministerio en este momento. Como bien mencionó, con Auder estamos participando de la mesa de movilidad. Un par de preguntas que nos surgen es, bueno, sabemos que la dirección viene haciendo una recorrida grande por todo lo que es el interior del país. ¿Cómo ve la posibilidad de incorporar los buses eléctricos también para el transporte del interior? ¿Cómo podemos hacer como para que eso llegue también? Sí, bueno, muchísimas gracias, Diego, por la pregunta. Hablando con algunos intendentes, es algo que realmente lo desean y parece increíble, pero tenemos algunos departamentos donde recién ahora se han incorporado algún bus al transporte de pasajeros. No estoy hablando de eléctricos, estoy hablando de un bus a combustión que no lo había. Entonces, incluso estoy pensando en un par de intendentes con los que hablé recientemente y me decían que, bueno, a costas de la intendencia ponen un servicio gratuito para trasladar a las personas de una punta a otra de la ciudad. Entonces, poder llegar con una opción de un bus eléctrico a cada departamento, como es nuestro objetivo para el periodo, al menos uno, sería realmente para nosotros reconfortante. Y creo que es posible, creo que hay
mecanismos por los cuales se puede acceder a eso. Nuestro rol es el de buscar las formas, el de buscar, en definitiva es un tema financiero, buscar, digamos, el mecanismo financiero que nos permita hacerlo. Y creo que lo tenemos que conseguir y por eso dentro de poco vamos a estar anunciando un plan que nos parece puede ser, digamos, el que rompa el hielo para que esto se abra, porque también necesitamos que todo esto vaya tomando conciencia, ¿no? Entonces pueden ser o buses de transporte público, como vemos aquí en Montevideo, o quizás a veces puede ser el propio transporte que utilizan, por ejemplo, para llevar a chiquilines a estudiar de un pueblo, de una localidad, de la ciudad, donde hoy no existe. Entonces, cualquiera de esas medidas es propicia, es necesaria, las queremos y creo que es posible que la podamos hacer. ¿Esto se ha planteado a nivel del Congreso de Intendentes, por ejemplo, en esos ámbitos? Exactamente, al Congreso de Intendentes le fuimos a pedir muchas cosas, porque claramente necesitamos trabajar en conjunto, pero también necesitamos impulsar para la movilidad eléctrica algunas cosas, como hablaba de estímulos, ¿no? Tenemos que darle estímulos a las empresas, le tenemos que dar estímulos también a la oferta y a la demanda. Entonces al Congreso de Intendentes le fuimos a pedir algunas cosas en el sentido de buscar aquellas formas y aquellas cosas que están al alcance de los intendentes para acompañar. Estamos ahora en un proceso de trabajo interno de armado de convenios con intendencias y queremos ir seguramente de a poco y de manera regional hacer convenios con las intendencias que van a incluir los dos grandes temas que podemos ir llevando adelante en los territorios: movilidad eléctrica y eficiencia energética, y ya hemos conversado con los intendentes que están de acuerdo en avanzar por ese lado, ¿no? Excelente. La otra pata de todo esto obviamente tiene que ver con la red de recarga. Bueno, vimos en el día de hoy, en la presentación de Silvia Emaldi, un mapa del Uruguay con la cobertura de los 19 departamentos, con una red de recarga que está avanzando. Y usted bien comentó en la presentación de hoy, bueno, la preocupación de los cargadores en continua, ¿no? Que es un tema que nos han manifestado a nosotros también como Cámara de Desarrollo y como más allá de nuestro rol como AUDER, por ser gente que estamos en el sector, decir, bueno, pero me compro un eléctrico y quiero ir a Paysandú y ¿qué hago? Me quedo a dormir en Trinidad. O sea, entonces, en ese sentido, ¿cuáles serían los planes de incorporar capaz en los ramales principales, cargadores en continua? Nosotros ahí, claramente, como decía, lo que necesitamos es que esto sea una opción y que sea una solución y no un problema. Entonces, a la hora de la toma de decisión de una empresa o de una familia, tiene que estar todo sobre la mesa, ¿no? El costo de inversión inicial, el tiempo en el cual voy a recuperar esa inversión, el costo de la electricidad versus el combustible, y por supuesto también la red de carga. Después de vacaciones, digamos. Exactamente. A ver, yo, si me permiten, deslizo un sueño. Mi sueño es que tengamos en Uruguay una red de carga, la que tenemos, más una red de carga continua que permita que eso sea una realidad y no sea un problema. No es que, me voy a Paysandú. No, sabés que te podés ir a Paysandú y no tenés inconvenientes, pero el sueño se extiende además a tener esto de alguna manera manejado y trabajado con nuestros vecinos. Entonces, cuando me decís, me voy de vacaciones, bueno, tus vacaciones pueden ser en las termas, bienvenido, fantástico, pero capaz que querés irte a Florianópolis. Y bueno, que eso tampoco sea un problema y que tengas la posibilidad de ir al otro lado y tener las mismas opciones. Entonces, esas son las cosas que nosotros tenemos que trabajar de manera de poder plantear y que esa solución esté. ¿Qué es lo que vemos? Bueno, que acá hay que, como hizo la UTE en todo este tiempo, un esfuerzo muy importante por tener esta red. Bueno, tenemos que hacer un esfuerzo muy importante por empezar a dar estos pasos de la corriente continua. Pero aliento al mercado y aprovecho esta oportunidad nuevamente, lo dije ahí, lo digo acá, para que el mercado también traiga propuestas, de hecho, entiendo que las hay, de manera de poder, entre el sector público y el sector privado, poder potenciar esas realidades, esas posibilidades y, en definitiva, transformar esto en una realidad, es decir, de tener esa red de carga. Por supuesto que hay un tema de
costo-beneficio, de modelos de negocios, que lo tendrá que analizar el privado. Hay lugares donde será más redituable poner un cargador que en otro. Pero bueno, para eso, ese diálogo, sentarnos a conversar y ver las posibilidades que tenemos para llevar esto adelante, me parece que es crucial para arrancar y para poder, concretar esto y dar el paso, ¿no? Y espero que ese paso lo demos pronto. Excelente. En cuanto al tema justamente de tener un mercado, tiene que ver con realmente tener un parque automotor que también justifique ese mercado. Desde ese punto de vista, bueno, hemos visto un fuerte desarrollo. Era impensado capaz que en un congreso de hace un año o de hace 2 años tener 7, 8 vehículos eléctricos como tenemos acá en la puerta. Y del punto de vista de ese mercado que crece, bueno, a través de las empresas y de los utilitarios y diferentes tipos de vehículos, hemos visto que con los proyectos de inversión y con las exoneraciones fiscales se ha generado un desarrollo. A nivel familiar, todavía eso también cuesta un poco, también hay un tema cultural ahí, lo tenemos claro, es el tema rentabilidad y cultural. El ministro en la presentación de la mañana comentó que se estaba estudiando capaz que el IMESI 0 como posibilidad. ¿Cómo lo ve eso? Sí, claramente es un tema de huevo y gallina, ¿no? Es decir, bueno, el mercado no entra porque no hay demanda. Y no hay demanda porque la infraestructura no es suficiente y porque la oferta no es tan amplia. Entonces, está como decir, bueno, ¿y qué está primero, no? La oferta, la demanda, la infraestructura. Por eso creo que nosotros, en tanto responsables de gobernar, tenemos la obligación de decir, bueno, a ver, acá tiene que haber una infraestructura mínima, cosa que ya existe en los cargadores, esto que tú comentabas, que mostraba Silvia Maldi. Tenemos que ampliar lo que es una solución mayor con los cargadores de corriente continua. Eso de alguna manera nos parece va a ser un buen puntapié para que empiece a darse esta situación de que los privados digan, bueno, acá se empieza a dar un espacio donde existe esa posibilidad. El tema impositivo es muy importante, los estímulos son muy importantes, creo que esto que mencionó el ministro va a ser un apoyo. Y además, nosotros en la mesa de movilidad eléctrica, que Auder integra, el mes próximo, mediados del mes próximo, vamos a tener una nueva sesión de la mesa, donde este tema va a ser el primero que vamos a conversar. Porque los representantes de ACAU, que creo que andan por acá, por ahí anda Ignacio, plantearon justamente en la mesa anterior la necesidad de conversar de esto y nosotros compartimos plenamente esa intención, esa inquietud, y lo vamos a poner en primer lugar del orden del día de la próxima, porque claramente hay otras ideas que también nos han venido llegando en estos tiempos, y es fundamental que en ese espacio las discutamos, intercambiemos y podamos avanzar allí, ¿no? Porque luego, al final del día, habrá que hacer alguna cuenta, habrá que hacer números y veremos cuáles son las mejores opciones, las mejores posibilidades que nos permitan, no solamente ahorrar desde el Estado o no tener que rescindir o de alguna manera dejar por el camino ingresos fiscales, pero que nos permita también apalancar esta actividad que creemos es necesaria por un montón de cosas, ¿no? Por lo que decía de lo que es la transformación de la matriz de transporte, de lo que es cambiar un energético por otro, y además en lo que tiene que ver con las propias cuestiones climáticas, que tenemos obligaciones a nivel internacional que vamos a cumplir, obviamente. Está claro, director. Lo voy a sacar del tema movilidad y me voy a meter brevemente en un tema que sé que lo apasiona y lo ocupa, que es el tema regulatorio. Lo mencionó también en la presentación de hoy y sé que es un tema que se ha mencionado desde el comienzo de esta administración, que es el cumplimiento de lo que está escrito, digamos, el reglamento del mercado mayorista de energía eléctrica y los reglamentos que hay arriba de la mesa. Particularmente del punto de vista institucional y reglamentario, vimos en ANCAP, como se mencionó, y con el tema combustibles, que se empieza a caminar hacia un sinceramiento de tarifas y utilizando los precios de paridad de importación. Y bueno, es un poco el modelo que hemos empezado a ver en los últimos meses. Del punto de vista de la energía eléctrica, que capaz que somos los que el palo más grande que estamos en este congreso, durante años hemos visto que UTE
volcaba rentas generales excedentes de su caja. Entonces, ¿piensan transitar un camino similar con lo que es la energía eléctrica, que probablemente conlleve a una revisión de las tarifas? Bueno, el tema de revisión de tarifas está siendo estudiado por la Orsea, que en definitiva es quien debe hacerlo. En lo que tiene que ver con lo que vuelca UTE a rentas generales, ahí claramente digamos, la representación del accionista lo lleva adelante OPP. Es decir, tú tenés una empresa y tenés un capital y le decís a tu directorio, decís, bueno, este año quiero tal retorno de mi inversión. En este caso, la propiedad de la empresa es del Estado y es OPP quien le dice, bueno, quiero tal retorno de mi inversión. Y es bien interesante comentar esto porque claramente además la Oficina de Planeamiento y Presupuesto le ha dicho a UTE, quiero un porcentaje X de mi inversión, pero además le permite a UTE poder deslindar lo que son también subsidios cruzados que tenemos. Porque es bien interesante también ver esto, porque uno le puede exigir mucho porque veo que factura mucho, pero hay una cantidad de costos asociados a la energía que tiene que ver con una serie de subsidios que implican muchas cosas y que estamos todos de acuerdo, que podemos ahondar en eso, pero que en definitiva esas cuentas estén claras, ¿no? Entonces, por lo tanto, desde nuestra posición lo que nos interesa es que queden transparentados los costos, que queden transparentadas las tarifas y que el mercado funcione, ¿no? Lo mencionaba como uno de los puntos y estamos en un proceso de análisis para que eso suceda. Excelente. Le voy a hacer 2 preguntas más porque sé que también usted tiene una agenda apretada. Una pregunta que se hacía desde el público, y justo usted después lo mencionó, tiene que ver con la parte de vivienda, los planes que se están haciendo en vivienda y particularmente con el tema de etiquetado y la posibilidad de certificados de eficiencia energética para la vivienda. Y se lo ato con otra de si capaz se están evaluando en nuevas viviendas o capaz que no viviendas microfamiliares, sino grandes áreas, exigir de alguna manera no solo la parte de eficiencia, sino la incorporación de energías renovables en lo que se pueda, por ejemplo, solar fotovoltaica en alguna cubierta o demás. Sí, ahí lo que nosotros vemos es, hay una cantidad de soluciones habitacionales, ¿no? Que van desde las más humildes, las más digamos, las que sacan al que está en la situación más complicada. Voy a nombrarlo, por ejemplo, una solución como puede ser la de techos, que dentro de poco voy a ir a visitar una vivienda con una tecnología nueva que ellos están instrumentando para ver de qué manera podemos colaborar en lo que es la eficiencia energética de esa vivienda. Y en el otro extremo tenemos edificios con certificación LEED. Entonces, creo que en el medio de todo eso hay una cantidad de trabajo para hacer en lo que es eficiencia. Y ahí tenemos que poner sobre la mesa un montón de opciones. Estas que vos decís, manejarlas, y te agrego alguna más. Nosotros deberíamos empezar a trabajar, y es parte, digamos, de nuestra agenda un poco más hacia adelante, en trabajar con los promotores de viviendas, con los promotores privados de viviendas, en la incorporación, además, no obligatoria, pero sí por la vía de estímulos, de cargadores para vehículos eléctricos. Ejemplo, edificios, bueno, cada tantas plazas de estacionamiento del edificio que haya tantos cargadores eléctricos. Son cosas que las tenemos en agenda. La agenda es bastante grande y por lo tanto se nos complica poder ejecutar toda la vez, pero es algo que nos interesa poder ir avanzando. Tenemos estos avances que mencionaba con MEVIR, esto que acabo de comentar de techo por tu pregunta. Tenemos mucho para hacer en ese sentido. En el Premio Nacional de Eficiencia, además, incorporamos la categoría de vivienda, tanto para individuales como para grandes superficies, digamos. Y es una forma de ir estimulando y reconociendo para que el que construye tenga el concepto de eficiencia energética, para el que vive tenga el concepto de eficiencia energética y lo vaya incorporando como un elemento más del hogar. Así que todas estas cosas las vamos teniendo en agenda y con las ganas de aplicarla cuanto antes, ¿no? Director, le hago la última pregunta. La basura.
¿Qué tema la basura? Lo mencionó también. En el día de hoy, en la mañana, tuvimos al ministro Peña. Primera vez que bueno, no existía el Ministerio de Ambiente, pero primera vez que un ministro de este rubro participa del Congreso de Audar. Mañana va a estar la intendenta de Montevideo. Nos preocupa la basura y vemos una potencialidad ahí de la basura y su uso para producción de energía. Usted comentó que se han acercado bastantes emprendimientos. Capaz que nos puede comentar un poco sobre eso. Sí, sí, yo creo que a todos nos preocupa, ¿no? Estemos en el cargo que estemos y tengamos el pensamiento que tengamos. Creo que a todos nos preocupa el tema y es un tema que desde el lugar donde cada uno esté, si tiene alguna vinculación, tiene que aportar. Nosotros hemos estudiado en este año y medio quizás una decena o más de proyectos. ¿Cuál es la traba? Y bueno, ¿y por qué no se logran, no? Porque en definitiva estamos pagando para enterrar basura, lo cual es un contrasentido, es una cosa que, ¿no? Bueno, el tema es cómo cierra ese modelo de negocios. Y ahí hay determinadas decisiones que exceden a energía, que tiene que ver con, bueno, cuestiones ambientales, cuestiones de gobiernos departamentales, cuestiones financieras, pero en definitiva, desde el punto de vista de la energía, todas las propuestas que han venido han tenido siempre nuestro visto bueno. Capaz que perdón que lo corte, pero capaz que se necesita algún incentivo adicional desde el punto de vista financiero para iniciar esos proyectos. Lo que ocurre es que hoy tenemos determinados biocombustibles que además están siendo subsidiados o se pagan por encima de su valor, y cualquier solución en este sentido no puede replicar lo que de alguna manera ya es, desde el punto de vista económico, deficitario. Entonces, si el modelo de negocios es parecido o igual a lo que ya tenemos, ahí tenemos un problema que excede la decisión de energía y que es una decisión de carácter económico y de cómo se subsidia eso. Que bueno, que es una discusión válida y que decimos, bueno, como país queremos ir, es una discusión válida que tiene que integrar a muchos actores y en eso entiendo hay diferentes actores, seguramente el ministro Peña se ha explayado sobre eso que están trabajando. Al final del día termina siendo ese tipo de problema, digamos, ¿no? De cómo cerramos ese modelo de negocios. Ahora, desde el punto de vista energético, si el modelo de negocio cierra, a nosotros desde el punto de vista energético lo vemos con buenos ojos. Es decir, entendemos que es buena cosa que a través de la basura se puedan hacer diferentes energéticos. Ahora, no está esta dirección para obligar a ningún ente del Estado a que compre algo por encima de su costo o algo que no precisa, que es en definitiva, al final del día, como termina siendo la ecuación económica de esto. Si encontramos una fórmula que nos permita que ese energético se pueda comercializar sin afectar las economías de las empresas públicas energéticas o llevando adelante determinadas producción y comercialización de esos energéticos que se producen de manera competitiva en el país, adelante. Hay que agregarlo al Fondo Sectorial de Energía o algo de eso. Bueno, en el Fondo Sectorial hay una serie de proyectos y siempre ahí está la posibilidad de presentar esas propuestas y son bienvenidas, por supuesto. Le damos un aplauso, director. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes.